Bueno, ¿alguien tiene el coche en el parking? Porque cierran a las 10. Esto es lo mismo que dije en Valencia. Pero bueno, hoy creo que sí que voy a poder tener la oportunidad de hablar delante de todos vosotros y pido disculpas de nuevo otra vez, aparte de que lo hice con email personal a todas las personas que vinieron, a la gente que no pudo verme porque bueno, pues no llegamos a tiempo y había que tomar una decisión y pues bueno, tomamos esa decisión y no pudo ser, ¿no? Gracias por venir. Siempre me pasa lo mismo. Ya está. Tampoco. No pasa nada, no pasa nada. Ah, sí que va, sí que va. Sí, es que tarda un poco en leer. Imaginaros que hoy es 1980, ¿vale? Acordaos. Imaginaos que es 1980. Que hoy es el día de vuestra graduación y que a mí me han invitado al acto de clausura para decir unas palabras. En un día como este, en 1980, esto es exactamente lo que os diría. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Ahora es el momento de trabajar. Trabajar o ir y conseguir un trabajo en alguna gran empresa de la zona, como alguna de estas. O trabajar en alguna industria referente al calzado o al textil. Hacer exactamente lo que el jefe o vuestro director de departamento os diga que hagáis. Trabajar implacablemente. Obedecer las órdenes. Hacer el trabajo de factoría que posibilita que la industria funcione. Alimentar la industrialización. Hacer más potente a un status quo que entrena y educa para no pensar, sino encajar. No preguntéis, no cuestionéis, no sobresalgáis. Cuidado, hacer cualquiera de estas cosas es peligroso. Esto que tenéis entre manos es un buen trabajo, lo suficientemente bueno, continuado, para toda la vida. Nunca faltará y está bien pagado. Lo único que tenéis que hacer es seguir obedeciendo órdenes y seguir al rebaño sin parar. No penséis, obedecer. Seguir haciendo la misma tarea una y otra vez, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hacer todo esto y no tendréis ningún problema. Dentro de 40 años, ¿qué pasa? Podréis jubilaros. Cobraréis una pensión excelente. Habréis formado una gran familia, con hijos, y disfrutaréis de vuestros nietos. Y con suerte, si habéis trabajado lo suficientemente duro, tendréis un apartamento en Cullera, Gandía o San Juan. Ah, me olvidaba de algo. Ganaréis más dinero del que vuestros padres o abuelos nunca ganaron trabajando en el campo. Y no tendréis que pasar tanta hambre y apuros como ellos han pasado. Mejores noticias. No tendréis que vivir en vuestras carnes años
Perdón, la guerra civil y sus consecuencias, y mejores noticias aún, tampoco años de opresión, machismo, dictadura e inquisición. Y esto sucede en 1980. Imaginaros otro escenario diferente. Vuelvo a ser invitado en el año 2000, 20 años después, ¿no? Y en esta ocasión hablo a vuestros hijos. A vuestros hijos, sí. El día, y quien no los tenga, que busque, porque seguro que tiene alguno más. El día... Yo no, ¿eh? Mamá, yo no. Sabe mi madre, seguro que tú, ya tal. Y hablo a vuestros hijos el día de su graduación. O mejor aún, en el discurso de apertura del máster. Y si fuera así, en el año 2000, esto es exactamente lo que diría. Chicos y chicas, el futuro ha llegado y se llama docencia, construcción, turismo, exportación, terra, energía solar y oportunismo. Vuestros padres trabajaron muy duro para que estéis hoy aquí. Sin embargo, no os deis por convencidos, ni tampoco por vencidos, porque todavía no lo habéis logrado. Qué bueno que elegisteis acabar la ESO. Qué bueno que decidisteis ir y hacer el bachiller. Qué bueno que pasasteis la selectividad. Qué bueno que os inscribisteis o optasteis por la universidad. Qué bueno que hicisteis cualquier carrera, cualquiera. Y qué bueno que hoy estáis aquí recibiendo este gran diploma. Ir y realizar un máster, extender vuestro conocimiento, aprender a organizar, controlar, dirigir y supervisar. Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días. Pero espera, seguís teniendo una misión. No levantéis la cabeza, no habléis alto. Pasar la tarjeta de control y fichar a las 9, encender el ordenador, hacer clic, aseguraos un puesto fijo, pedir permiso para hacer vuestro trabajo, pisar a quien sea necesario pisar para llegar a un sitio bueno. Y cuando estéis en ese sitio y que ese sitio sea lo suficientemente cómodo y seguro, jubilaos ahí. Y por supuesto, no deis ni un paso al frente por nadie que no seáis vosotros mismos. Hipotecaros de por vida en una casa que acaben de pagar vuestros hijos o los hijos de vuestros hijos. Compraros un BMW 330 o un Audi A6, total, os lo podéis permitir. Lo único que tenéis que hacer es unificar préstamos, ampliar la hipoteca y pasar a pagar entre 700 y 900 euros al mes. Total, con las horas extras que hacéis, tenéis más que suficiente. Volver a pedir otro préstamo para iros a Punta Cana o a París y otro préstamo más para tirar la casa por la ventana en Hogueras, en Alicante, en Fallas, en Valencia o en Moros y Cristianos, en Alcoy. ¿Os suena de algo? Perdón, una cosa más. Encuentra a alguien que te aguante y cásate con él o con ella. Y ten hijos rápido antes de que uno de los dos se dé cuenta dónde se ha metido. A estas alturas, hacer lo que queráis, pero no os preguntéis qué hubiera pasado si hubierais decidido no seguir el manual y cambiarlo todo. Dentro de 10 años, con todo lo que habéis ahorrado, de todo lo que habéis trabajado, invertiréis en un negocio de obras y contratas inmobiliarias como Llanera en Valencia o como Hansa Urbana en Alicante. Un negocio que crece hasta límites insospechados. Entonces empezaréis a ganar dinero a montañas. Claro, la gallina de los huevos de oro. La construcción, el ladrillo. Entonces os iréis a vivir en una urbanización de lujo, como Bonalba en Alicante, y cambiaréis el BMW 330 por un Mercedes clase E, que si no. Os compraréis una casa de lujo en Javia o mejor aún, en Ibiza. Y en el mejor de los casos incluso cambiaréis. En el mejor de los casos incluso compraréis un modesto barco. ¿Por qué modesto? Un barcazo, ¿no? Seguiréis ganando dinero. Y cuando hayáis ganado todo ese dinero, en una gran jugada de genio, decidiréis invertirlo todo
incluso hasta lo que no tenéis en el ladrillo. Bien jugado. Ya sabéis cómo acaba esta historia que estoy contando, ¿verdad? ¿Os suena? Mi pregunta es, ¿creéis que es justo? Preguntadlo vosotros, decídlo vosotros. Por supuesto que no es justo. Por supuesto que no es justo pagar la tasa del miedo, invertir en una vivienda, confiar en la educación, creer en la universidad, hacer lo que te dice tu jefe, obedecer y hacer lo que te dijeron que hicieras, inscribirte en un curso de Community Manager, optar por un MBA, hacer caso a los críticos, comprarte un BMW o lanzar ese negocio inmobiliario y de repente ver cómo todo desaparece. ¿Es justo? No. Vaya, qué inconveniente. Y ahora, por fin, bueno, llegamos al 2014 y vuelvo a ser invitado a otra charla. La verdad es que me está dando de sí mi carrera. Y en esa charla, en ese discurso de clausura del máster de los hijos de vuestros hijos, en un día como este, el 17 de febrero, visto, vosotros, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos van a ver mis charlas, eso está claro. ¿Agua? No hay, ¿no? Tengo a los hijos de vuestros hijos en el 2014 enfrente de mí. O mejor aún, os tengo a vosotros, un día como hoy, el 17 de febrero. Si fuera así, que ojalá lo fuera, y lo es, esto es exactamente lo que os diría. Bienvenido a la nueva economía, la era de Internet, de la conexión, de la iniciativa, de la atención y de la elección, donde todo lo que formaba parte de una vida estable se ha interrumpido brusca y dramáticamente. La innovación disruptiva ha aparecido y eso ha cambiado la manera de crear y apalancar negocios que conocíamos hasta ahora. La escalabilidad que proporciona la web hace que podamos crear negocios con un ratio beneficio/esfuerzo cercano a infinito. La publicidad ha dejado de ser una lanzadera masiva para convertirse en un canal personal. El marketing ya no va sobre manipulación o persuasión, va sobre cambio. La comunicación ha dejado de pertenecer a los medios de comunicación de toda la vida. Ha aparecido la web social y con ella las redes sociales, claro, pero no funcionan como meros artefactos promocionales. Los mecanismos políticos, otra vez, los mecanismos políticos y económicos del país sufren una amnesia más profunda que la gente que va a la discoteca Amnesia Ibiza. Y podéis pensar lo contrario, pero es lo que tenemos enfrente de nosotros. La crisis ha aparecido y parece que no haber antídoto. Crisis, hedge funds, burbuja inmobiliaria, privatización, educación, plan Bolonia, valores bursátiles. No, valores humanos. Esa es la crisis verdadera que estamos experimentando. Todo esto y mucho más ha desmoronado el magnífico imperio en el que parecía que vivíamos. Normal ha dejado de existir. Adiós. La perfección de toda una vida se ha desfragmentado en piezas diminutas del ego que parecen no tener encaje las unas con las otras. Perfecto ha sido destronado. Imposible, lo que parecía imposible, ahora de repente es el nuevo posible. Mirad, no queremos vuestras órdenes, no queremos vuestra supervisión, vuestros consejos, vuestros descuentos en la web, vuestras promociones en Facebook. Ni siquiera queremos que nos sigáis. No habéis entendido de qué va el juego. Lo que realmente necesitamos es vuestra humanidad, vuestra conexión. Necesitamos que cambiéis vidas, que aportéis valor en cantidades industriales. Queremos que lideréis. Liderar, iniciativa, elección. Os necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora, y esta es la parte buena, no existe en el mundo un trabajo que verdaderamente importe donde exista una persona que te diga qué es lo que debes hacer y cómo hacerlo. Porque
El trabajo verdaderamente importante es aquel que te enfrenta implacablemente contra el mercado. Una colisión directa contra el mundo. Una interacción con un receptor. Un don dado y un don recibido. Necesitamos más estudiantes intrépidos que compaginen sus estudios con 1, 2, 3 o 4 negocios para ver y comprobar cómo es la vida ahí fuera del área de seguridad. Y esto que estoy diciendo no es mentira. Tengo un amigo que se llama Diego Infante, que es estudiante de diseño industrial con 25 años, tiene 3 tiendas de Yoigo, va por la 4ª, dirige dos locales para gente entre 35 y 55 años en la noche de Valencia, está preparándose para un triatlón de larga distancia, ahora dice que no, que va a hacer un Ironman, y además el tío me junto con él y me dice, Irra, voy a montar un restaurante y un club. Necesitamos más personas así. ¿Sabéis qué es lo que hace Diego diferente? ¿Creéis que es un genio? Yo creo que es un tío que tiene una iniciativa increíble, y eso es lo que cambiará la fábrica de nuestra sociedad. Necesitamos más administrativos que levanten las barreras que no levantan sus jefes y busquen maneras de ser valiosos e indispensables. Y en el caso de no poder serlos, que busquen a otro jefe. Necesitamos a profesores que cambien vidas. Hay profesores fantásticos, pero esos profesores deben ayudar a los alumnos a responder preguntas como ¿quién eres? ¿Cómo vas a vivir la vida que pretendes vivir? ¿Qué es lo que sabes hacer que realmente te guste y sabes hacer? ¿O qué vas a hacer después? Que te ayuden a responder esas preguntas en lugar de ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica? ¿O qué es el marketing? Muchos dirán, sentido común, típico, de un máster. Necesitamos escritores, que lancen sus libros en lugar de que venga una gran editorial y les diga, te elijo. Necesitamos emprendedores que lancen sus proyectos en lugar de que algún gran inversor les descubra. Necesitamos directores del sí, aquellas personas como las que habéis visto hoy, que potencian a otros, que destacan sus virtudes y fortalecen sus defectos, aquellos que te hacen pensar que vivimos en tiempos increíbles. Necesitamos a personas que caigan, fallen, se levanten, vuelvan a intentar, como ha dicho en ti, y que conozcan y se den cuenta que el fundamento de crecer y aprender es fallar. Si algo destaco en mi vida es que he fallado 10 veces más de lo que he triunfado. Y eso es precisamente lo que hace que sea quien soy. Y seguiré fallando, porque eso es lo que me hace seguir creciendo como persona y como profesional. Básicamente necesitamos a personas que decidan sobresalir de sí mismos para luego sobresalir del resto. Arriesgado es estar a salvo. Meterte dentro de tu empresa, esperar a que pase el tsunami no va a arreglar nada. El tsunami arrasa con todo. No existe ni una sola área, habilidad, persona, proyecto, procedimiento o empresa que no haya sido alterada por Internet. Y lógico es el nuevo lógico. Hoy, cualquier persona con acceso a Internet puede crear su propia educación. Esa misma educación que en algunos sitios vale 25.000 euros. Irracional es el nuevo racional. Hoy buscamos humanidad, resonancia, conexión y vulnerabilidad porque marketing, producto, comunicación, distribución y precio ya no son una novedad. Hemos sido educados para seguir unas reglas que ya no existen. Hemos sido educados para seguir una línea que ya no existe, para leer un libro que ya no existe y para trabajar 8 horas en un trabajo que ya no existe. Pero hemos sido educados para todo eso. Y es lo que hay. No. Somos agentes del cambio y vuestra capacidad para hacer que las cosas sucedan determinarán aquello que sois capaces de cambiar, mejorar y producir. Se han empeñado en que creamos que no tenemos el suficiente talento como para hacer cosas más grandes que la gente que vino antes de nosotros y hizo cosas grandes. Nos han hecho pensar que no podemos hacer más cosas de las que han hecho nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestra gente de alrededor, nuestros profesores y jefes. ¿Y sabéis qué? Actualmente sí podemos.
No soy un tipo pesimista, quien me conoce lo sabe. Todo lo contrario, pero la nueva historia a la que nos enfrentamos está creando todo tipo de productividad, nuevos valores, nuevas elecciones y nuevas oportunidades. No para el trabajo repetitivo de oficina, no para las órdenes que recibís y seguís, no para que esperar una empresa venga y diga, os elijo, no. Perdonad, pero no me puedo ir mucho para allá porque no... Pero voy a hacer un... ¿El mando? Es que así... Aseguro que este es el mando, que pasa rápido, así que no puedo jugar, que de momento iba bien. La mayoría de la riqueza creada por la nueva revolución no se parece a un trabajo normal, no a un trabajo continuado y para siempre. Cuando cualquiera de nosotros tiene un portátil, ¿tenéis portátil o un iPad? Decidme, más o menos, ¿alguno? ¿Quién no tiene un portátil? Hacemos una recolecta. No, y siempre levanta la mano, que sale un Mac gratis, ¿no? Cuando cualquiera tiene un portátil y conexión al mundo y la ilusión y la pasión de ir a por ello, todos somos directores de nuestra propia empresa. Lo único que cambia es que en lugar de reunirnos en torno a un lugar físico, tenemos la asombrosa e única capacidad de reunirnos virtualmente. ¿Para qué? Para colaborar, para ganar atención, para impactar con el mercado, para conectar trabajo y recursos, para entregar valor y para crear cambio. Tenemos el instinto de crear algo grandioso. No lo perdamos. Porque por primera vez en la historia, no hace falta que lo lea, ¿no? Hay una nueva manera de trabajar, un nuevo. Podemos con cualquier persona que pretendamos, con Seth Godin, Richard Branson, y quien vosotros queráis, vuestros fans, Foo Fighters, Lady Gaga. Otra cosa es que os hagan eso. Para eso tenéis que ganar la atención, una de las monedas de cambio. Podemos lanzar nuestro libro, podemos lanzar nuestro podcast, nuestro programa de radio, podemos crear nuestra propia empresa y podemos crear todo lo que ha dicho la gente que se puede crear aquí, no hace falta que lo repita. Ahora lo único que necesitamos es la elección. Me parece muy bien lo que ha dicho Valentí. Cualquier cosa es posible, sí, si tienes suficientes huevos de ir a por ello y de elegirte para hacerlo. Y ahora lo único que hay que hacer es crear un movimiento y cambiarlo todo. Ya sabes, crear tu propia pero pequeña revolución. La oportunidad y la elección es al menos tan grande como la última revolución. Y ya sabéis que la última revolución lo cambió todo. Irra, esto que dices es estresante, ¿no? Hoy estás siendo un poco estresante. Esto, claro que lo es. Nadie dijo que fuera fácil. ¿Esto causará tensión, parálisis y crispación? Claro, porque nadie nos enseñó a cómo hacer algo, a cómo aprender, a cómo apasionarte. Nadie nos ha enseñado a cómo soñar alto, más bien a cómo soñar bajo. Nadie nos ha enseñado a cómo elegirte a ti mismo. Nadie nos ha enseñado a solucionar problemas interesantes ni a responder preguntas afiladas. Algunos ven el nuevo trabajo como la mezcolanza de nuevos proyectos, otros como la pálida imitación del trabajo real. En cambio, otros se dan cuenta de que esto es una plataforma que, como dice Seth Godin, crea un tipo de arte en un escenario lejano y diferente, donde ser el jefe de tu empresa, marca, idea, proyecto o imperio, esto es importante, donde ser el jefe de tu empresa, marca, idea, proyecto o imperio no es derecho para una mayoría, sino algo que millones de personas tenemos el derecho de hacer. La creación de trabajo es un falso Dios al que nunca más debemos rezar. El futuro va sobre actuaciones, sobre proyectos que cambian vidas, sobre valores, sobre activos humanos y sobre una siempre cambiante serie de colaboraciones, de trabajo en equipo, de proyectos y movimientos creados por y para las personas. Eso cambiará la fábrica de nuestra sociedad. Puede que no estemos de acuerdo, pero cuanto antes nos demos cuenta de que esto ha cambiado y antes lo establezcamos en nuestras vidas, antes desaparecerá el dolor, indecisión
y desencantamiento que esto ha producido, tan pronto como volvamos al trabajo que necesita y ahora puede ser hecho. El futuro es incierto, más que nunca. El estándar es la incertidumbre. Vuestro presente es injusto con lo que os merecéis. ¿A que sí? Bien, eso no va a cambiar nada. Todo va a seguir. Y puedes dar un paso atrás y ignorar lo que estoy diciendo, o puedes dar un paso al frente y hacer algo con aquello que tienes entre tus manos. No obstante, imagina que alguien viene y me dice, no voy a poder correr un maratón. Un amigo mío, otra vez, el Mr. Diego, no había corrido un maratón en la vida, no había corrido una 21 kilómetros y en un mes se preparó para una 21 kilómetros y para un maratón. Juanchi, un amigo mío de Panamá, con 180 kilos corrió un maratón. Pero no obstante, alguien viene y dice, Irra, no voy a poder lanzar mi negocio en Internet, no voy a poder crear mi marca en Internet, no voy a poder tener un blog que se visite mucho. Vaya, para mí eso es un misterio, porque más de 1 billón de personas han lanzado su negocio por Internet en los últimos 3 años. Y la estadística dice que el índice de fracaso en los nuevos nativos digitales, o sea, nuestros hijos o nuestros primos o nuestros sobrinos, está cercano a 0, lo cual me lleva a pensar que si dedicamos el tiempo al esfuerzo e intento, lo conseguiremos. No hacer algo más de lo que hacemos actualmente, no lanzarse al vacío, no arriesgar más de lo que nunca hubiéramos temido, no hacer nada de eso, eso es verdaderamente un crimen. Algunas personas insisten en que nos enfoquemos en los fundamentos de los negocios, entonces todo volverá a ser como antes, todo volverá a estar bien. No, eso no es una realidad. La realidad de que vas a obtener un trabajo con un buen salario para toda la vida, por hacer lo que tu jefe te dice que hagas, ya no existe. Eso es un sueño. Lo sé, no hay duda. Esto está creando dolor, indecisión, incertidumbre. Es desagradable, lo sé. No es justo, ya lo hemos visto antes. Es una putada, Irra. Claro que lo es. Pero cuanto antes nos demos cuenta de que esto ha cambiado, antes podremos hacer algo con ello. ¿Por qué? Porque lamentarse no es una solución escalable. Lamentarse no escala. La web sí, lamentarse no. Esto, señores y señoras, chicos y chicas, madres y padres que no está, hoy es 2014 y no estamos ni en Tomorrowland, ni en Coachella, ni en el SOS, ni en Disneyland. Esto es una revolución que destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Y ahí, justamente ahí, hay un hueco para ti, para tus jefes, para tus profesores, para tus colegas, para tus fans y para tu familia, si te das cuenta y les empujas lo suficiente como para saber que puedes elegirte a ti mismo y cambiarlo todo. Si te das cuenta de que por primera vez en la historia todo depende de tu elección. Olvidar la historia, porque por primera vez en la historia, porque por primera vez en nuestras vidas tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia y crear nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque nunca antes en la historia los puntos suspensivos valen más que la propia historia. Gracias. Gracias a todos por venir y por estar aquí y por hacer Internet Cambia Todo algo que cambia. Gracias.